Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Sara. Gracias por estar ahí en esta ventana al otro lado, pues siempre siguiendo estos pequeños tutoriales que sirven de información como poco y si valen para despertar, pues bueno, la curiosidad o el ánimo y la ilusión de lo que yo voy contando y demás, pues oye, me doy por satisfecha. En esta ocasión quiero hablaros del teatro como terapia, es decir, teatroterapia, ¿vale? No es un término que se utilice mucho, no se da muy a menudo, es un formato que efectivamente tiene que ser para un perfil muy concreto, que no se confunda lo que es apuntarse a una clase de teatro normal, ordinario, entendiendo con ello pues el espectáculo, una representación y demás, con lo que es el teatroterapia, ¿vale? Lo que es una terapia de teatro. ¿Cómo lo distinguimos? Bueno, pues para empezar, el teatro como lo que es, como lo que suena. El teatro necesita, como ya he comentado en otras ocasiones, que haya pues una capacidad, por supuesto, de aprendizaje, de memorización para un texto y que estemos abiertos pues a conocernos, a salir de la zona de confort. Con la zona de confort me refiero pues a que no estemos en una zona cómoda, que no nos dé vergüenza, sino que trabajemos, que experimentemos pues todas esas sensaciones. Es verdad que el teatro, la primera, lo principal y lo primordial en este caso es que cuando uno acuda a teatro, acuda pues motivado, ilusionado y que por supuesto las capacidades y actitudes físicas y cognitivas nos acompañen para poder hacer un taller de teatro, entendiendo como que al final se va a representar algo, vamos a presentar un trabajo, el profesor ya irá moldeando de acuerdo al perfil de los participantes, pues qué tipo de proyecto puede hacer. El teatro de esa manera, entendiendo como que hay esa capacidad, aparte de la ilusión, por supuesto, pero que hay una capacidad donde yo acudo motivado, donde yo acudo pues porque tengo una deuda conmigo mismo pendiente, porque me gusta, porque soy amante del teatro, porque quiero hacer teatro y porque entiendo que hacer teatro, aparte de un gran compromiso que establece uno con el grupo, que lo establece con uno mismo, al final de esa trayectoria, del curso, pues se pueda mostrar una obra en conjunto con todo el grupo y que sea pues la satisfacción a todo ese esfuerzo, a toda esa dedicación y todo ese tiempo pues que hemos estado trabajando la obra que sea. Yo preferiblemente, siempre lo digo, estamos ubicados, empoderados y desde luego de ahí no nos movemos todo lo que tenga que ver con el teatro de la comedia, porque es lo que estimula, lo que nos gusta, cómo te diviertes de ese proceso, de ese viaje y cómo al final cuando ves que se cumple, pues qué bonito y sobre todo escuchar, ¿no? Esa parte sensorial que estás oyendo, que funciona, que se ríen y cómo te creces, ¿no? Ese sería el teatro, entendiendo como teatro, como que acudo a un grupo, a una clase, pertenezco a un grupo, donde voy a estudiar y donde voy a representar algo, una pieza, una obra de microteatro, de teatro, algo donde yo voy a no ser yo, sino convertirme en un personaje. Teatroterapia debe de ser, tiene que pasar unos filtros porque efectivamente para que no se confunda y muchas veces también nos ayuda el trabajo de los animadores sociales, incluso los médicos, si lo conocen para saber qué recomendar, pues en cada caso para perfiles muy concretos sobre, bueno, pues qué tipos de terapias o de cosas puede haber a disposición de los participantes, entendiendo que encuentren su lugar y se encuentren a gusto para trabajar y para conocerse y progresar. Bueno, digo esto porque es importante, porque el teatroterapia, tal y como suena, pues trata, ya no es tanto la participación de la finalidad de que haya una obra, sino de un proceso dinámico, individual y grupal, donde se trabaja un poquito con las emociones. Muchas veces me encuentro perfiles que la gente se apunta al teatro, pero no sabe qué es lo que, por qué están ahí, ¿no? Y a lo mejor cuando les empiezas a explicar en qué consiste o por qué herramientas tienen o qué podemos trabajar, pues se frustran o pueden llegar a frustrarse si no entienden que a lo mejor han acudido con una expectativa que no es la de lograr, digamos, una representación y socializar, sino la de conocerse a sí mismo. Bien, como digo, el teatro como terapia trabajaría unos aspectos muy concretos, ¿vale?
que vienen a ser una herramienta muy principal también y muy desconocida sobre la inteligencia emocional. Es decir, estamos trabajando sobre la persona, partiendo de la persona. Perfiles, como digo, que me encuentro pues desde que están pasando por un duelo, bajo autoestima, miedo, pánico a hablar en público, relacionarse, no saber cómo expresar pues con argumento, con firmeza, con seguridad, simplemente una idea. Entonces, pues trabajamos efectivamente de modo individual, aunque estemos en una terapia de grupo, pues las herramientas o las facultades, el perfil que tenga cada persona, ¿vale? No, cada persona somos completamente distintos y acudimos con, bueno, pues con una, se puede decir entre comillas, una mochila emocional, algo que realmente nos llega a un punto donde sabemos que, bueno, pues necesitamos expresarnos, ¿no? Y este punto de encuentro, el teatro como terapia, pues trabaja ese tipo de habilidades, ¿no? Me refiero que nos centramos mucho en la persona, ¿vale? Se puede utilizar el teatro como herramienta y de hecho se utiliza porque hay muchas personas que a veces la finalidad no es, como digo, llegar a una obra, cumplir un proyecto, sino pues simplemente hablar en público. Me encuentro con muchas personas que son incapaces, y ellos lo llaman pánico, vergüenza, a poder simplemente hablar en público en una charla simplemente sobre el tema da igual, pero manifestar una idea, colaborar de una conversación o de un diálogo donde efectivamente pues, se participa de una escucha activa, de una escucha pasiva y donde se participa, bueno, pues de escucharnos, de compartir, de ser totalmente asertivos. La persona asertiva, por si no conocemos el término, la persona asertiva es una persona que emite un criterio, que tiene una idea, que la comparte con el resto y que si no es igual a la suya, al menos lo respeta, ¿vale? Por decirlo así, para que nos entendamos humanamente. Entonces, ser asertivo y ser empático en un taller donde estamos trabajando con terapia, partiendo desde el punto pues como un punto de encuentro para socializar y conocernos individualmente, nos encontramos con distintos perfiles. Trabajar poco a poco la seguridad de una persona, pues en cuanto a lo que digo, a relacionarse, a tener una conversación, la manera en que comunicamos, que no sea pues una manera ofensiva, maleducada, hiriendo sensibilidades, es decir, también se trabaja la manera en la que nos dirigimos, en qué momento, hacia qué personas. Y no tiene que ser necesariamente desde el punto de la persona, partiendo de mí mismo con el problema o con la inseguridad que yo tenga, sino llevándolo a un terreno donde no sea yo, sea menos yo, para intentar llegar más a mí. Sé que esto puede confundir, pero es cierto que es un término donde muchas veces cuando yo me siento 100% yo, pues mis miedos, mis inseguridades crecen más. Soy mi peor enemigo. Soy mi peor enemigo y soy mi mayor amigo. Pero cuando estamos empoderados o posicionados en la postura de ser la peor compañía, nuestra peor versión, pues todas nuestras inseguridades, nuestros miedos se multiplican. Si a esto le añades, y es verdad porque es una forma de un carácter, hay personas que son muy extrovertidas, y muy introvertidas. Evidentemente, ya hemos hablado de que las personas extrovertidas también tienen lo bueno y lo malo en cuanto a un carácter, pues que tiene una primera impresión que puede gustar y desagradar. Luego ya está la manera en la que uno gestiona cómo recibe de la otra persona o del grupo, cómo recibe pues esa manifestación de aceptación o de negación sobre lo que haya expuesto o cómo se haya mostrado. Pero la persona introvertida, la persona que tiene pánico a mostrarse, que es completamente... no me malinterpretéis, pero sí un poco como antisocial, porque no desarrolla las herramientas efectivamente es para sociabilizar, para poder expresar lo que sea. Esas personas tienen muchísimo más trabajo personal y emocional para poder llegar a expresar una idea, una opinión, un pensamiento, un sentimiento, porque, bueno, pues cuántas veces hemos visto gente que decimos, estamos viendo una película o nos han contado una noticia, lo que sea, y hay gente pues que manifiesta una sensación de llorar, ¿no? Por ejemplo, tiene esa facilidad. Y sin embargo hay otras personas que aunque sabemos y entendemos y lo pueden entender, que es algo que sería trágico, que sería para llorar, no lloro. Con la risa nos pasa exactamente lo mismo. Hay formatos donde uno dice, oye, pues aquí te vas a reír, esto va a funcionar, y no todo el mundo, yo soy la primera, nos reímos con las cosas que están como muy encasilladas o muy en un formato de esto va a hacerte reír. No todos somos iguales. Con las emociones nos pasa lo mismo.
Recomendar una clase de teatro donde haya una terapia, donde se escucha a la persona, se le entienda, se sepa diferenciar por qué acude. Hay muchas personas que acuden a teatro simplemente pues para conocer amigos, ¿vale? Ahí se le puede orientar hacia otro tipo de actividades, pero se les puede ayudar como base a trabajar pues cómo desarrollar pues la habilidad, porque es una habilidad, la comunicación, el cómo qué digo, cómo lo digo, cómo me dirijo, porque no todas las personas que nos encontramos al otro lado son igual de tratables, ¿no? Cada persona pues tiene una reacción, unos sentimientos. El teatro en este caso, o sea, como terapia, que es lo que quiero comentaros, trabaja precisamente la individualidad, es decir, en ese sí nos centramos un poco, o sí me centro, mejor dicho, en lo que es bueno, pues la persona. Hay personas que acuden, como digo, pues porque no sé hablar, no sé comunicarme y necesito pues dar una conferencia o tengo un poder, tengo un puesto de poder donde pues no sé cómo comunicar a mis subordinados pues ciertas ideas o la manera en que lo digo pues soy muy hiriente. Entonces trabajamos a modos de discursos, a modos de la comunicación. La comunicación es esencial y primordial, ya no a nivel de teatro, como digo, sino pues en nuestro día a día. Hay mucha gente que se apunta para, digamos, crecer un poco personalmente y perder esa inseguridad y convertirla en seguridad. Personas que no saben hablar en público, personas que tienen pánico a que aunque tengan la seguridad de que pueden comunicar y están diciendo algo, les pueda más el poder, digamos, de ese silencio, de ese estado de observación, porque la persona que está escuchando observa a la otra persona y la está analizando inconscientemente. Entonces hay muchas veces que ese factor influye en cómo digo las cosas, qué digo, qué cuento. Bueno, pues personas que acuden simplemente porque ya no solamente cómo comunico y qué comunico, sino cómo lo comunico, de qué manera soy pues creíble, soy cercano, empático, convincente, sensible. Entonces muchas personas acuden primeramente pues para conocerse a sí mismas. Oye, soy una persona que yo me encuentro muy a menudo y me sorprende por eso, porque no hay esa desinformación, hay esa línea donde no se deja muy claro por qué me apunto, ¿no? Donde personas, como digo, que se apuntan y luego les empiezas a comentar, entendiendo como el formato de teatro, que habitualmente entendemos que me apunto a una clase de teatro, etcétera, donde dicen, ya, pero es que yo me muero de la vergüenza, yo no puedo que me miren, o hablo muy bajito, o me hago muy pequeño. Entonces, claro, ahí encontramos, yo detecto perfiles donde se podría trabajar de otra manera, donde habría que delegar de otra manera hacia un grupo, estableciendo un filtro sobre lo que es el teatro, porque claro, hay gente que es muy ecléctica, que de hecho un grupo lo compone, perdonadme, lo compone un grupo muy ecléctico, cada uno es de su madre y de su padre, o sea, no tenemos por qué ser todos, sería muy aburrido. Entonces ahí es donde viene la variedad, ¿no? Donde viene pues toda esa manera de conjugar pues todas esas energías. La persona que acude a terapia, entendiendo la terapia, reincido, como teatro terapia, trabaja un poco las inseguridades, trabaja esa seguridad, trabaja el ir poco a poco, pues saliendo de esa timidez, de saber expresar. Lógicamente no es algo que trabajes individualmente, lo haces con un grupo precisamente para conocer que todos están en la misma situación, que todos sienten de la misma manera, en eso sí se unen, en ese miedo, en ese pánico, en ese miedo al ridículo, a ser juzgados, ¿no? Entonces todo eso se incrementa muchísimo. Como digo, una de las principales herramientas es la inteligencia emocional, de la que ya os hablaré en otro tutorial, donde efectivamente pues, se potencia bueno, pues, el amor propio, el amor bonito hacia la persona, el amor bonito hacia las otras personas, el quererse y el aceptarse como eres, y a partir de ahí, con esa base, trabajar en tus cualidades, capacidades, actitudes, aptitudes, y poder desarrollarlas en un campo donde la frustración quede en un segundo lugar y el logro sea realmente, pues lógicamente, conseguir esa seguridad en lo que sea. Muchas personas acuden a teatro pues para poder realizar un mejor trabajo personalmente y un mejor trabajo en su trabajo, en el trabajo que tengan. No siempre se junta pues un perfil donde uno pueda, digamos, filtrar. Por eso digo que muchas veces si se consulta, que debería de consultarse al profesor sobre qué tipo de persona viene, es el primer filtro, lo hace el animador social o si lo tiene que hacer el profesor con los alumnos,
en cualquier otro campo, saliendo, entendiendo del ámbito pues, de trabajar con adultos, necesitamos saber a qué vienen y dejar muy claro y establecer muy claramente qué es lo que se va a trabajar en ese taller, cómo lo vamos a trabajar y desde luego pues desde el cariño, la paciencia y con el convencimiento de que les vas a llevar a superarlo. Evidentemente yo no soy maga, soy profesora, puedo tener las habilidades y las herramientas a mi disposición para los alumnos, pero el verdadero problema o el verdadero no problema reside en uno. Si uno quiere, puede. Si uno no quiere, no puede. Así que bueno, seguiremos viéndonos por aquí en los siguientes tutoriales. Pensarlo, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima entrega. Muchísimas gracias y hasta pronto.